Dos números están en la razón de 5 a 7 y su diferencia es 18. Determina ambos números. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a analizar qué es lo que nos dice. Para empezar, nos está hablando de dos números que están en la razón de 5 a 7 y que su diferencia es 18. Vamos a empezar analizando la parte de la diferencia. Nosotros sabemos que si queremos obtener la diferencia de dos números, tenemos que hacer una resta, o si lo queremos ver de una manera distinta, pues vamos a juntar un número positivo con un número negativo. Nosotros sabemos que la estructura de la resta es que al minuendo le vamos a quitar el sustraendo y que su resultado pues va a ser la diferencia. Y nosotros aquí estamos viendo que esa diferencia es 18 positivo, es decir, cuando hagamos la resta nos va a quedar 18 positivo. Eso significa que el minuendo es el número mayor y el sustraendo es el número menor. Hasta aquí está la parte de la diferencia. Vamos a ver ahora la parte de la razón. Una razón en matemáticas es una relación que existe entre dos números, pero esa relación se guarda de manera grupal, como un paquetito, como un grupo. De tal manera que, por ejemplo, si queremos dos números que estén en razón de 5 a 7, pues el primer número que vamos a tener es el 5 y luego el siguiente número que vamos a tener será el 7. El 5 y el 7 están en razón de 5 a 7. ¿Cuál sería el siguiente número que tiene esa razón o que guarda esa razón? Pues va a ser el 10 y luego el siguiente número va a ser el 14. Y si nos fijamos, siempre vamos a ir aumentando con grupitos de 5 o con grupitos de 7. Y el siguiente, pues ya sabemos qué estructura va a tener, que va a ser el 15. Y el próximo, pues va a ser el 21. Y ahora, pues como la segunda condición que nos habla de la diferencia, nos dice que al número mayor le vamos a restar el número menor y nos debe de dar 18, entonces pues al número mayor, en este caso, que es el 7, le vamos a restar el 5. Y si lo ponemos de esta manera, pues la diferencia va a ser 2 positivo. Luego, en el siguiente número, en la parte de abajo, que tenemos el 10 y tenemos acá el 14, la diferencia va a ser 4. Luego, en el siguiente número que tenemos el 15 y el 21, la diferencia va a ser 6. Y así le podemos seguir y vamos a seguir obteniendo ciertas diferencias. Pero bueno, entonces nuestro problema nos pide que encontremos dos números que tengan esta razón y que tengan esta diferencia. Entonces es momento de que pausen el video, que intenten resolver el problema en su cuaderno y ya que lo hayan terminado regresan a la explicación del video. Bueno, vamos a la solución número 1. La solución número 1 es una idea bastante concreta que puede partir de la explicación previa. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer una tablita con los números, es decir, vamos a poner aquí el número menor y luego acá el número mayor y luego aquí la diferencia. Y lo que vamos a intentar hacer es ir encontrando o llegar a la diferencia que nosotros necesitamos. Entonces el menor número que habíamos puesto ahorita es el 5, luego el 7 y su diferencia 7 menos 5 son 2.
Luego el siguiente número, que es 5 más 5, que es 10. Y luego 7 más 7, que es 14, y su diferencia, que es 4. Luego el siguiente número será el 15 y el 21, y su diferencia son 6. El siguiente número será 20, acá es el 28, y su diferencia es 8. Luego es el 25, 7 por 5 son 35, su diferencia son 10. Y luego aquí tenemos el 30, acá tenemos el 42 y su diferencia es 12. Luego aquí tenemos el 35, acá tenemos el 49 y su diferencia será 14. Luego aquí tenemos el 40, aquí tenemos el 56 y su diferencia será 16. Y por último tenemos aquí el 45 y luego aquí vamos a tener el 63 y su diferencia será 18. Podemos seguir sacando más diferencias, pero si nos fijamos ya llegamos a la diferencia que nosotros estábamos necesitando. Eso significa que los números que están en razón de 5 a 7 y su diferencia es 18 es el 45 y el 63. En este caso el 45 es el menor y el 63 es el mayor. Esta es una manera de resolverlo, y muchas veces este tipo de maneras nos puede llevar a ir mejorando nuestras ideas y sobre todo nuestras soluciones. Si nos ponemos a analizar poquito esta solución antes de dejarla por la paz, vamos a ver algo. Si nos fijamos, nosotros no necesitamos o no habríamos necesitado completar toda esta tabla para llegar al resultado del problema. Si nos fijamos aquí, la diferencia entre este 5 y este 7 es 2, y luego la diferencia entre el 10 y el 14 es 4, pero este 4 en realidad sale, si lo queremos analizar, el 10 es el resultado de sumar 5 más 5, y luego el 14 es el resultado de sumar 7 más 7. Entonces la diferencia entre 5 y 7 en este caso es 2, y luego la diferencia entre este otro 5 y este otro 7 pues va a ser otro 2, y entonces por eso pues 2 más 2 es la diferencia de 4. Entonces eso significa que aquí la diferencia de 2 va a estar una vez, y luego aquí va a estar 2 veces, y luego aquí va a estar 3 veces, y así sucesivamente. Y eso lo podemos comprobar porque aquí, pues, si la diferencia es 2 y lo vamos a tener una vez, pues 2 por 1 es 2. Si la diferencia es 2 y la tenemos 2 veces, es 4. Si la diferencia es 2 y lo tenemos 3 veces, la diferencia es 6, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros venimos para acá, que sabemos que queremos tener una diferencia de 18, pues nosotros tenemos que encontrar qué número multiplicado por 2 nos da 18, y eso es bastante sencillo, porque esto es 9. Eso significa que vamos a tener que sacar todos estos 9 números para llegar a la diferencia de 18. Pero, ¿de qué nos sirve saber eso? Si nosotros sabemos que tenemos que sacar 9 números, pues entonces al menor, que sabemos que es el 5, lo podemos multiplicar por 9, y al mayor, que sabemos que es 7, también lo podemos multiplicar por 9, y entonces pues 5 por 9 son 45 y 7 por 9 son 63, que son los números que obtuvimos en esta tablita. Entonces, aunque sean soluciones bastante concretas y bastante sencillas, siempre vale la pena analizarlas porque hay mucha más información que nos puede llevar luego a tener ideas un poquito más elaboradas o más estructuradas, y que nos faciliten a no tener que trabajar tanto para obtener las soluciones del problema. Pero bueno, espero me hayan entendido en esta solución. Vamos a la siguiente solución. Bien, en la segunda solución
vamos a entenderlo de la siguiente manera. Aquí nos están dando una condición y acá nos están dando otra condición. Si tenemos dos condiciones para obtener el valor de esos dos números, esas dos condiciones las vamos a poder convertir en dos ecuaciones. Y si la convertimos en dos ecuaciones, es mucho más sencillo y va a ser mucho más rápido determinar esos dos valores. Por ejemplo, sabemos nosotros que vamos a tener un número mayor y que vamos a tener un número menor. Al mayor lo voy a llamar A y al menor lo voy a llamar B. Entonces, como nos dice que la diferencia es 18, entonces al mayor le voy a restar el menor y la diferencia será 18. Y luego nos dice que está en razón de 5 a 7. Esta parte hay que analizarla poquito antes de querer establecer una relación. Nos dice que un número multiplicado por 5 va a ser lo mismo que otro número multiplicado por 7. Y bueno, aquí viene lo interesante. Si nosotros determinamos que el número mayor debe ir aquí, es decir, 7 por el número mayor va a ser igual a 5 por el número menor, sabemos que eso no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque aquí el factor 5 es el menor de los dos factores, del factor 5 y del factor 7, y luego el número b, o el número que se está representando con la letra b, sabemos que es menor que el número que está representándose con la letra a. Eso significa que aquí vamos a tener un factor todavía menor que el factor de acá, y entonces pues no se va a cumplir nuestra igualdad. Así que lo que nos conviene es entender esa parte para poder determinar que el factor grande o el número grande va a ir aquí y el número pequeño va a ir acá. ¿Para qué? Para no afectar esta igualdad. Entonces ya tenemos aquí escrita nuestra siguiente ecuación. Aquí lo voy a poner. 5a es igual a 7b. Y bueno, aquí podemos resolverlo de distintas maneras, de distintas variantes, todas muy parecidas, pero algunas más convenientes que otras. Vamos a resolverlo de dos maneras y que estén sencillitas para que lo puedan visualizar. Entonces, lo que nos conviene aquí es despejar el valor de a. Eso significa dejar la a sola, y entonces a es igual a 18, porque el 18 ya estaba del lado derecho, y este menos b, si lo queremos pasar al otro lado de la ecuación, pues va a pasar como positivo. Y entonces ya lo único que nos va a quedar por hacer es sustituir en la siguiente ecuación. Y entonces nos va a quedar 5 por todo lo que valga a, que es 18 más b. Y todo esto es igual a 7 veces b. Y luego ya desarrollamos la multiplicación que nos indican estos paréntesis. 5 por 18 son 50 más 40, que son 90, más 5b es igual a 7b. Y entonces, como nosotros queremos obtener el valor de b, entonces vamos a juntar términos semejantes. Pasamos todas las letras del lado derecho y nos va a quedar 7b. 5b es positivo, si lo pasamos al otro lado del igual va a ser negativo, y luego pues el 90 se queda en su lugar. Y entonces 7b menos 5b son 2 veces b. Voy a escribirlo aquí a un ladito. Entonces nos va a quedar 90 es igual a 2b, y nosotros ya sabemos que el 2, como está junto a la letra, se está multiplicando, entonces lo vamos a pasar dividiendo. Y ya tenemos el valor de b, que es 90 entre 2, que es igual a 45. Y entonces, como ya tenemos el valor de b, para obtener el valor de a, lo único que tenemos que hacer pues es sustituir el valor de la b en donde esté la b. En este caso sabemos que a es igual a 18 más 45, y eso nos va a llevar a tener un valor de 63. ¿Sí?
lo podríamos haber hecho de esta manera. Otra manera distinta, muy parecida, lo vamos a poder hacer de esta manera. Sabemos nosotros que 5a es igual a 7b. Entonces, si nosotros pudiéramos tener 5a en la primera ecuación, podríamos sustituirlo directamente, 7b. Pero ¿cómo le vamos a hacer para poder convertir ese a en 5a? Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer, es multiplicar toda esta ecuación por 5. Y vamos a multiplicar toda la ecuación para que no se afecte. Si hacemos esa multiplicación, nos va a quedar 5 por a, 5a menos 5b igual a 90. Y entonces, pues ahora sí, podemos sustituir el valor de 5 veces a, que son 7b. Y entonces nos va a quedar 7b menos 5b es igual a 90. 7b menos 5b es igual a 2. b igual a 90. Y si se fijan, ya vamos por el mismo camino que por acá. Entonces ya nos va a quedar b igual a 45. Y para obtener el valor de la a, pues igual podemos sustituir en esta ecuación. Entonces nos va a quedar que la a va a ser igual a 18 más 45, que ya sabemos que eso es 63. Entonces, siempre es bueno visualizar todo lo que podemos hacer con las ecuaciones, obviamente cuidando no alterar los valores o las relaciones que existen entre los valores. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje directamente o pueden poner un comentario en el video y con gusto les ayudo.